Mi nombre es Javier y he sido trailero durante más de 15 años. He recorrido toda la ruta desde el norte hasta el sur del país, pasando por desiertos, montañas y bosques. Cada tramo tiene su historia, pero jamás imaginé que un viaje en particular cambiaría mi vida para siempre. Una noche de invierno, después de haber entregado una carga en una ciudad cerca de la frontera, decidí tomar la carretera secundaria para descansar un poco. Mi cuerpo pedía descanso, y a pesar de que había áreas de descanso más grandes a lo largo de la autopista principal, opté por ir a un pequeño lugar que conocía, a unos 30 kilómetros de la carretera. El área era remota, un pequeño camino de tierra rodeado de pinos altos y un espeso silencio. Al llegar, estacioné el tráiler cerca de una vieja caseta de descanso que parecía olvidada por el tiempo. Estaba oscuro y la única luz era la de las estrellas y la luz intermitente de mi camión. Al principio, todo parecía normal, un lugar tranquilo para descansar antes de continuar al día siguiente. Decidí salir a estirar las piernas. El aire era fresco pero no helado, y el crujir de las ramas bajo mis botas fue lo único que se escuchaba. Mientras caminaba, una extraña sensación me invadió, como si alguien me estuviera observando. Lo ignoré y seguí adelante, sin darle demasiada importancia. Pero la sensación creció con cada paso que daba. Fui hasta el borde de la caseta, mirando hacia los árboles cercanos. La oscuridad era densa y el silencio absoluto, pero luego algo me llamó la atención. En el fondo de la oscuridad, en medio de los árboles, había una figura. Parecía un hombre, de pie, observándome fijamente. La figura estaba lejos, pero podía distinguir su silueta. Pensé que tal vez era otro conductor buscando refugio, así que decidí acercarme para preguntar si necesitaba ayuda. Con cada paso que daba hacia él, algo en mi interior me decía que no debía acercarme. Pero mi curiosidad pudo más, y seguí caminando, llamando al hombre en voz baja. «Oye, amigo, ¿todo bien?» Cuando estuve a unos 10 metros de la figura, algo extraño ocurrió. La figura simplemente desapareció. No dio un solo paso, no giró la cabeza ni se movió de ninguna manera. Simplemente se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado allí. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No podía creer lo que acababa de ver. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación lógica, pero todo estaba oscuro y desierto. El silencio seguía envolviéndolo todo. Decidí regresar al camión y cerrar las puertas. Estaba inquieto, pero traté de tranquilizarme. Al entrar a la cabina, lo primero que noté fue que la radio estaba encendida, transmitiendo estática. Lo extraño fue que, de repente, una voz comenzó a hablar en la radio. Al principio era incomprensible, pero luego logré escuchar claramente. «Te hemos estado esperando, Javier». El miedo me paralizó. ¿Cómo sabía mi nombre? No había nadie cerca, y la voz, aunque suave, tenía un tono grave que me heló la sangre. Mi corazón latía con fuerza, pero, por alguna razón, no pude apagar la radio. La voz continuó. «Sal del camión, Javier. Es tarde. Ya no hay vuelta atrás». Miré a través de los espejos, buscando algo que justificara esa voz, pero todo seguía igual. La oscuridad, los árboles, el mismo silencio inquietante. Apreté los dientes y por un momento traté de pensar con claridad, pero el miedo me estaba consumiendo. De repente, una sombra pasó rápidamente frente a la ventana del camión. No era un animal, era una figura humana, caminando rápidamente hacia el borde de la carretera. Con manos temblorosas, prendí el motor y arranqué, sin mirar atrás. Sentí que mi piel se erizaba y no paré hasta llegar a la ciudad más cercana. No dormí esa noche. Me quedé en una gasolinera, mirando mi reflejo en el espejo retrovisor, preguntándome si realmente había sido todo una alucinación
o si algo mucho más oscuro me había estado esperando esa noche en la carretera. Desde entonces, he evitado ese tramo de la carretera, aunque a veces, cuando conduzco por otras rutas, siento que esa misma sensación vuelve a invadirme, siempre la misma, como si alguien estuviera esperando que regrese a ese lugar. A veces, en la quietud de la noche, cuando la radio empieza a emitir estática, me pregunto si tal vez no fue solo una historia extraña de un trailero cansado, o si realmente alguien me está observando desde la oscuridad. Siempre había escuchado las historias sobre la vieja Ruta 66, pero nunca les presté demasiada atención. Después de todo, soy un hombre pragmático, y esas historias sobre almas errantes y fenómenos inexplicables no eran más que leyendas para los supersticiosos. Pero esa noche todo cambió. Mientras viajaba por un solitario tramo desértico, escuché algo en mi radio que nunca imaginé. Un susurro bajo y tembloroso, como si alguien estuviera sentado a mi lado, me dijo: «Vas a conocer la verdad, Carlos». Mi corazón se aceleró. No fue el viento, no fue la estática. Era algo o alguien que lo estaba llamando. La lluvia había cesado, pero el aire seguía denso, como si presagiara algo. El motor de mi tráiler vibraba de una manera extraña. No la típica vibración por el desgaste, sino algo más, algo que parecía traspasar el metal y llegar directo a mis huesos. Miré por el espejo retrovisor, pero la carretera estaba vacía. No había luces en la distancia, ni vehículos que compartieran el viaje. Solo el rugir de mi motor y el sonido extraño de la radio, que comenzaba a emitir zumbidos. Y fue entonces que lo vi, una luz tenue en el horizonte, que se acercaba a una velocidad anormal. Aceleré, pero la luz seguía aumentando en tamaño y brillo. No podía entenderlo, pero el aire se volvió más espeso, más denso, como si algo invisible me estuviera atrapando. Esto no está bien, pensé, pero no podía detenerme. La luz lo alcanzó, me rodeó, y luego desapareció. En su lugar, apareció un viejo cartel de área de descanso. Decía: «Área de descanso a 5 kilómetros, solo para los valientes». Algo en mi interior me impulsó a detenerme. No lo entendía bien, pero lo hice. Cuando llegué, el área de descanso estaba vacía. No había señales de vida. La típica parada de camiones, que alguna vez fue un punto de descanso bullicioso, ahora parecía un escenario de película de terror. La soledad se sentía pesada, como si el aire estuviera sobrecargado. Fue en ese momento cuando la radio cobró vida, nuevamente con la estática que me helaba la sangre. En medio de esa estática, una voz susurró mi nombre: «Carlos, el viaje está a punto de comenzar». No entendí lo que sucedía. Sentí el pelo erizado en mi cuello, pero cuando miré hacia la estación de gasolina, vi una figura aparecer en el horizonte. Un hombre alto, con un sombrero negro y una capa que parecía desafiar las leyes de la física. Caminaba lentamente hacia mí. Al principio pensé que era otro camionero, pero algo en su caminar era raro. Sus pasos parecían resonar en la quietud de la noche, como si no perteneciera a este mundo. Intenté acercarme, pero algo me detuvo. Era una sensación de pavor, como si mi cuerpo no me obedeciera. Mis pies, sin embargo, se movieron por sí mismos, llevándome hacia él. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la figura levantó la cabeza y con una voz profunda dijo: «Has cruzado un límite, Carlos. La Ruta 66 no es solo un camino, es un portal. Aquellos que se atreven a recorrerla en la oscuridad a veces no regresan». Mis piernas temblaban. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, pero no podía dejar de mirarlo. La figura levantó la mano y señaló hacia un horizonte invisible. «Este lugar es una frontera entre mundos. Los viajeros que toman esta ruta a altas horas son testigos de realidades alternas, donde los destinos se bifurcan en caminos oscuros, y algunos como tú quedan atrapados en el abismo entre la vida y la muerte».
Las palabras del hombre golpearon mi mente como un martillo. ¿Los fantasmas? ¿Es real? No pude evitar preguntar con la voz temblorosa. El hombre asintió lentamente. Mucho más que eso. Los ecos de la Ruta 66 son las sombras de lo que pudo haber sido, de las decisiones que tomaron los viajeros y las que nunca pudieron tomar. Si escuchas con atención, puedes oírlos. Algunos de esos ecos son de personas que intentaron regresar y no lo lograron. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Y tú? ¿Eres uno de esos viajeros perdidos?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El hombre levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Soy uno de los pocos que quedó atrás, esperando a aquellos que se atreven a cruzar. Pero no todos regresan. Algunos, como tú, cruzan y se pierden para siempre. La Ruta 66 no permite que todos sus viajeros encuentren el final de su camino. Mi mente trataba de procesar lo que estaba sucediendo, pero no encontraba lógica alguna. ¿Qué más está pasando aquí?, murmuré, incapaz de dejar de pensar en lo que el hombre había dicho. El hombre se acercó un paso más. Su voz se volvió más baja, casi un susurro. En ciertos tramos de la Ruta 66 puedes encontrar lo que los viajeros llaman los ecos. Son reflejos de momentos que jamás ocurrieron. Si decides desviarte de tu destino, ese eco quedará atrapado en el camino. Y si te quedas demasiado tiempo en un solo tramo, esos ecos comienzan a volverse más poderosos. Algunos, atrapados entre mundos, intentan contactar con los vivos. Otros, los más peligrosos, intentan arrastrarte a su dimensión. Mis pensamientos comenzaron a desbordarse. ¿Y si sigo aquí?, pregunté, consciente de que ya estaba demasiado inmerso en algo que no entendía. La figura soltó un suspiro profundo. Si no eres capaz de soltar el camino, quedarás atrapado. Algunas personas intentan regresar y fracasan. Otras simplemente desaparecen. Los que cruzan la línea nunca regresan a ser los mismos. En el peor de los casos, se convierten en uno de esos ecos que acechan a los viajeros. El hombre dio un paso atrás y desapareció en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado. El aire parecía más denso ahora. El silencio era absoluto, pero había algo extraño. Subí al camión, pero las luces brillaban con una intensidad antinatural. La carretera comenzaba a alargarse frente a mí, como si nunca fuera a terminar. La radio cobró vida nuevamente. La estática dio paso a una voz clara, profunda, pero lejana. Carlos, ¿estás listo para enfrentar la verdad? De repente, las luces del camión se apagaron. Todo se sumió en una oscuridad total. Intenté frenar, pero el camión no respondió. Avanzaba, y con cada kilómetro, el paisaje comenzaba a distorsionarse. La Ruta 66 se transformaba, y las sombras parecían alargarse más allá de lo natural. La voz en la radio se hizo más fuerte. «Has cruzado la línea, Carlos. No hay vuelta atrás». Miré hacia afuera, pero ya no estaba en el mundo que conocía. Las sombras no eran naturales. Los árboles y rocas se alargaban en formas extrañas, irreales. La carretera ya no era la misma. Fue en ese momento cuando entendí. La Ruta 66 no era un camino. No era un simple viaje hacia el oeste. Era un umbral, un portal hacia lo desconocido. Ya no había vuelta atrás, y ahora lo sé. Nunca saldré de aquí. Si alguna vez te encuentras en la vieja Ruta 66, recuerda, no todo lo que ves es lo que parece. ¿Te atreverías a cruzar el límite? ¿O preferirías no saber lo que ocurre cuando los ecos del pasado te llaman? Comparte esta historia y no olvides regalarme un like, seguirnos. Nos vemos en el próximo relato.